Aquí seguimos en directo en Negocios Televisión. Este programa es Ponte en Acción con el mejor análisis financiero en los mercados. Y hoy saludamos ya a Antonio Zamora, socio de Macroyield. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, llevamos 2 días de relativa calma en el sector bancario. ¿Confía usted en una pronta estabilización del sector financiero? ¿Vamos por el buen camino? Bueno, parece casi obvio decir que sí, que, que la situación se está estabilizando. La venta del Banco Californiano pues ha ayudado, obviamente, y bueno, pues desde el principio pues estaba relativamente claro que el carácter de esta crisis no era igual de estructural y sistémico que el de la gran crisis financiera, ¿no? 2008, 2009. Y bueno, pues eso nos hacía confiar en una estabilización que parece que se está produciendo. En cualquier caso, es una estabilización que deja heridas, que deja cicatrices y que deja al sector financiero algo más tocado, algo más vulnerable y, por tanto, que puede tener un impacto duradero en alguna medida en las condiciones de financiación de la economía, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues es una crisis que parece que se deja atrás, pero no va a desaparecer por completo solo por eso. Bueno, tenemos eso, una mayor estabilización, algo más de calma. Algunos analistas, en todo caso, siguen hablando de tormenta perfecta, turbulencias en el sector financiero, riesgo crediticio al que usted apuntaba, bajo crecimiento y alta inflación, pero el hecho es que las acciones siguen subiendo. ¿Esto cómo se explica? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Sí, las acciones están en niveles que nosotros hace tiempo que consideramos más bien complacientes. ¿Qué apoyos tienen o han tenido? Pues uno claro es la resiliencia económica, ¿no?, que han mostrado las principales economías en los últimos meses, ¿no? Los datos económicos han sorprendido al alza por motivos variados, en parte este trimestre por motivos meramente climatológicos, pero también por el apoyo fiscal, por la caída de costes energéticos, que sobre todo a Europa le ha venido muy bien, por la reactivación de China. Bueno, han sido factores, esa resiliencia económica, que han contribuido junto con la moderación de los tipos de interés, ¿no?, que fue el gran factor negativo del pasado año, pues son los que han contribuido sobre todo a esa mejor situación. Pero, como decía al principio, pensamos que están siendo todavía complacientes y que no están cotizando adecuadamente esos riesgos a los que se refería hace un momento, ¿no? Esos riesgos de fondo que básicamente son riesgos de recesión y que son claros, y que si algo ha hecho esta crisis bancaria reciente o que está en vías de estabilización es agudizarlos, ¿no? Y incluso aunque los bancos centrales suban menos de lo que iban a subir, los riesgos netos acaban siendo mayores, ¿no? Por tanto, bueno, pues suben por ese tipo de razones o no han caído por ese tipo de razones, pero creemos que los riesgos para la renta variable en conjunto están en estos momentos sesgados a la baja. ¿Por dónde cree que podrían llegar precisamente nuevos sustos o nuevos peligros por sector financiero? Me parece que ahí sí que lo están monitorizando con mucha atención. Quizás sector inmobiliario. Último informe de Citi habla de una nueva oleada de impagos, de morosidad, caída de la demanda que podría hundir al sector inmobiliario o las acciones de las inmobiliarias hasta en un 50% en este 2023-2024. Quizás por la deuda soberana. ¿Por dónde creen ustedes que podría llegar ese peligro? Lo terrible de los accidentes financieros es que casi nunca son previstos con antelación suficiente. Todos esos factores, todos esos focos son focos potenciales, ¿no? El sector financiero va a seguir siéndolo claramente, ¿no? Tanto el bancario, que como decía antes, pues queda tocado, va a tener a partir de ahora sus expectativas de rentabilidad van a estar más débiles de lo que estaban antes, porque la supervisión, la regulación, la prudencia, el temor van a llevar pues a niveles, digamos, de asunción de riesgo menores y, por tanto, también va a tener consecuencias, como decíamos, sobre el crédito. El sector
bancario a la sombra, el menos regulado, pues también es siempre un foco de incertidumbre y de riesgo potencial. Desde luego el sector inmobiliario, con el creciente impacto de las subidas de tipos acumuladas, pues lo es también. Pero lo más claro, en nuestra opinión, más allá de que los focos específicos del accidente, digamos, de la chispa que puede detonar nuevas crisis son difíciles o casi imposibles de anticipar. Nadie podía anticipar que un banco en California pues iba a generar la crisis bancaria que hemos tenido estas semanas. Pero más allá de eso, lo que parece más claro es que esa acumulación de subidas de tipos y de endurecimiento de condiciones financieras, alimentadas también por esta reciente crisis, pues aumenta un riesgo de recesión. Por tanto, la economía es un claro riesgo que al final pues, afecta a casi todos los actores financieros y económicos, ¿no? Ese es el riesgo principal, pero obviamente hay que estar pendiente de todos los focos posibles, ¿no? Sistema financiero, deuda soberana, obviamente la deuda está en máximos en la mayoría de sitios y por tanto las subidas de tipos acumuladas, su impacto pues tienen un impacto potencial sobre las cuentas públicas y sobre su estabilidad pues mucho mayor que en el pasado. Las familias pues endeudadas pues también con las sucesivas renovaciones de sus tipos pues se hacen también más vulnerables en un contexto en el que en general la economía pues lo normal es que tiende eso a estancarse y que con un riesgo alto de recesión. Bueno, pues hay muchos focos potenciales y el uno, digamos, claro, el más relativamente previsible es el de la economía, el del estancamiento económico. Los bonos siguen cotizando a una alta probabilidad de recesión, pero se equivocaron también cuando pensaban que los tipos de interés no seguirían subiendo. ¿Son más fiables ahora los bonos que antes? Bueno, los bonos han sido siempre relativamente, bueno, relativamente poco fiables, lo han sido, es fácil que sorprendan. Ahora es normal y, digamos, es razonable que anticipen tipos más bajos, que anticipen, por ejemplo, que en Estados Unidos puede haber acabado ya las subidas. Es normal, por lo que decíamos, ¿no? Con esta crisis financiera, las condiciones crediticias, las condiciones financieras de la economía quedan dañadas de manera fundamental y duradera y eso pues hace innecesarias subidas adicionales, y no solo innecesarias, sino peligrosas, ¿no? Con lo cual, el que los bonos estén descontando rentabilidades más bajas es normal. En cualquier caso, lo que respecto a si van a acertar o no, nuestra posición ahora mismo es que si efectivamente esta estabilización que está en este principio de semana en marcha, pues se va confirmando en los próximos días y semanas, pues es relativamente probable aún que la FED, por ejemplo, pues todavía pueda subir algo más sus tipos, ¿no? No tanto como los habría subido sin la crisis, pero algo más. E incluso que el BCE pueda subirlos algo más de lo que se está descontando ahora. En ese caso, los riesgos para las rentabilidades los vemos moderadamente sesgados al alza, pero vamos, tampoco pensamos que los bonos estén completamente equivocados en estos momentos. Para pues tratar de ver por dónde está el ciclo económico siempre es el precio del petróleo. El petróleo Brent sube hoy por segunda jornada consecutiva. Ayer se apuntó, de hecho, la mayor subida desde octubre de 2022, con una subida del 5%. Hoy lo tenemos rondando niveles de $76. No tengo muy claro a qué se debe esta subida. Si es porque se han relajado las condiciones financieras, y eso también se traduce pues en una mayor negociación o comercio en el precio del petróleo, o porque el mercado ya empieza a sospechar que la OPEP va a intervenir sí o sí en el precio. Yo creo que más por lo primero, digamos que en un contexto en el que se relaja la percepción de riesgo en general, el petróleo pues suele también recogerlo al alza, o sea que en parte es
la estabilización de la crisis bancaria, que también supone pues, una reducción de riesgos económicos, digamos, de cara al futuro, y todo eso sin duda afecta al petróleo. Además, hay algún factor específico, puntual, como pues, el bloqueo del envío de petróleo en Irak por una decisión del Tribunal Internacional, pero bueno, eso es un factor menor. Desde el punto de vista de fondo, yo no vería ahora mismo mucho riesgo de que la OPEP decida reducir la producción en su próxima reunión. No son los niveles actuales lo bastante bajos para ello, y todavía con una crisis financiera tan reciente y por tanto con un riesgo económico potencial tan claro, no parece que fuese lo más sensato. Así que de momento yo creo que por ahí no hay un riesgo alto, o sea, de que haya una reducción de la producción. Sí que podría haberlo más adelante en caso de caídas claramente mayores del precio del petróleo, aunque siempre habría que verlo en relación con el riesgo económico, ¿no? En una situación de recesión, tampoco está claro que fuese en su interés poner las cosas aún más difíciles con un petróleo más caro. Estaba contando que el mercado sí que ve un poquito más cerca, o cada vez más cerca, el final del ciclo de subidas de tipos de interés en Estados Unidos. Entiendo que ahora mismo el Banco Central que inspira más temor monetario sigue siendo el Banco Central Europeo. Las previsiones o las perspectivas siguen apuntando a más subidas de tipos de interés en las próximas reuniones de mayo, junio, incluso también en la de julio. Este viernes se va a conocer el dato de inflación. En principio, las perspectivas hablan de una fuerte desaceleración por el efecto base comparada a la inflación el año pasado, que se disparó, claro, con la de este año. No sé si esto, de alguna manera, podría reconducir o empujar al Banco Central Europeo a replantearse también su hoja de ruta. Pues, lamentándolo mucho, tengo que decir que no es la consecuencia más probable. Básicamente porque esa caída tan clara que se espera, efectivamente, por efecto base y sobre todo por el impacto del crecimiento de los precios no subyacentes, ¿no? En particular de la energía. Más allá de eso, la inflación subyacente, la más estructural, probablemente no va a caer. Incluso puede subir en tasa interanual algo más, ¿no? Estamos en niveles muy altos, y sobre todo lo más preocupante y lo que preocupa al Banco Central Europeo es que esa inflación, la estructural, no ha dado señales aún de moderación, y un repunte de la tasa interanual en el próximo dato supondría que su variación intermensual se acelera aún más, ¿no? Con lo cual eso está lejos de poder dejar tranquilo al BCE, cuyo mayor temor ahora mismo es que se cronifique esa inflación subyacente, se transmita, entre otras cosas, a unas negociaciones salariales que están presionando claramente al alza ahora mismo en muchos países, y que de seguir así en esa dirección, pues podrían efectivamente conseguir eso, que la inflación subyacente no bajase a zonas, digamos, no peligrosas, ¿no? Así que, en conclusión, y por desgracia, no parece que el dato, salvo que sorprenda, ¿no?, sobre todo la inflación subyacente a la baja, pues pueda animar al BCE a ser, digamos, más complaciente o a estar menos preocupado con la inflación. Esa previsión, Antonio Zamora, socio fundador de Macrolier. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Que pase buena tarde. Hasta la próxima. Adiós. Gracias a todos. 12:26 de la tarde. Tenemos que seguir hablando en los próximos minutos del petróleo, del sector financiero, las alertas que llegan también al sector inmobiliario. Enseguida, con Ismael García Puente, de Mafre Gestión Patrimonial, y con Rocío Poquet, de Aegon Asset Management.